Hola, ¿qué tal amigos? En este vídeo voy a proponeros cómo jugar 7 contra 6 aprovechando el cambio de reglas, y la verdad es que es diferente a como la gente lo utiliza normalmente. Antes que nada, una aclaración en cuanto al cambio de reglamento. A mí me gustaba como estaba antes. Si tú quieres meter a un séptimo jugador, tienes que asumir también cierto riesgo a cambio de esta ventaja, y entendía que estaba muy bien el hecho de que el jugador completo tuviera que ser el que reemplazara al portero. Ahora, con el cambio de normas, creo que se ha pervertido el espíritu de la exclusión, y donde deberían jugar con inferioridad, solamente defienden con inferioridad, porque en ataque casi todo el mundo sustituye al portero metiendo a 6 jugadores de pista. Pero dicho esto, vamos a analizar cómo se juega el 7 contra 6 y qué cosas me gustan y qué cosas creo que se pueden hacer completamente diferente. Bueno, ¿qué cosas no me gustan de lo que veo? Lo primero, veo equipos que se ponen nerviosos por el hecho de tener la portería vacía. Y os voy a explicar mi opinión. Normalmente cuando pierdes el balón en igualdad, aunque tengas portero en portería, esa pérdida de balón significa contraataque inmediato del otro equipo. Y te crujen el porcentaje de contraataques de jugador solo ante el portero en acierto de goles del 80%, 70 o 80%. Entonces, normalmente cuando hay un portero, no te salva, no te puede salvar. En cambio, muchas veces cuando no hay portero, justamente se produce el efecto contrario. La defensa recupera el balón, pero se precipita. Y de 3 lanzamientos directos a gol, habréis observado que pocas veces se meten los 3, incluso en alto nivel. Muchas veces se fallan hasta 2, incluso los 3 lanzamientos. Por poco, por precipitación, o le da tiempo al portero de llegar. Pero no es tan fácil meter el gol de campo a campo. Con lo cual, estadística en mano, hay incluso peor porcentaje cuando se recupera el balón si no hay portero. Es aquello de estar más tranquilo por el hecho de que hay un portero bajo palos, pero es como cuando te viene el tsunami y te tapas la cabeza con la carpeta. Es una reacción muy humana, pero no sirve para nada. Otra cosa que no me gusta del 7 contra 6 es el hecho de que tienes menos espacio. Cuando tú juegas 6 contra 5, no solamente eres uno más, sino que hay más espacio para jugar, porque el campo es el mismo, pero hay un defensor menos. Sin embargo, en el 7 contra 6 son los mismos defensores, hay un atacante más, y por lo tanto el radio de acción de cada atacante es un poquitín menos amplio. Otra cosa que no me gusta es que se convierta en un juego aburrido, por el hecho de fijar y pasar. Solamente hay que fijar y pasar, y entonces esto es aburrido. Yo creo que los primeros que tienen que disfrutar jugando son los jugadores, y por lo tanto es evidente que en una situación puntual puedes sacrificar tus conceptos estéticos y de disfrute y goce, pero para mantenerlo en varios ataques entiendo que es mucho mejor hacer jugadas divertidas que aburridas. Otra cosa que no me gusta es jugar ante defensa 6-0, que al final es lo que te hace prácticamente todo el mundo cuando estás 7 jugadores. Defender cerrado para cerrar líneas de pase también, porque muchas veces meten 2 pivotes. Pero la realidad es que si tú no eres capaz de entrar con 6 contra 6 en una 6-0, probablemente te falte lanzamiento exterior. Y por el hecho de atacar con 7, fijando y pasando, no se produce mucho más lanzamiento exterior, con lo cual yo creo que el problema que tienes ante una 6-0 lo sigues teniendo aunque metas 7, que es no poder abrir esa defensa con lanzamiento exterior, por ejemplo. Este factor de aquí me parece el más esencial, jugar 7 contra 6 ante un equipo que estés de tú a tú. Yo cuando vi al PSG contra el Barça, bastante rato, 7 contra 6 no lo comparto, porque si tienes a Karabatic, Mikkel Hansen, jugadorazos que son capitanes en sus equipos de selección, no entiendo por qué razón les das el mensaje de 6 no sois capaces. Os tengo que meter al séptimo, al bombero, ¿no? Entonces, el mensaje psicológico para tu equipo es no estáis siendo capaces. Vamos a tener que emplear un truco que se sobresale de lo normal porque vuestro talento no da para más. Es una visión pesimista, pero es una interpretación que puede hacer el jugador tranquilamente, y además le das justo lo contrario como mensaje al otro equipo. Estamos quemando las naves, ya no tenemos más recursos, no podemos entrar de ninguna forma y vamos a meter al séptimo jugador. Realmente os vemos como una gran defensa. Creo que el mensaje psicológico es malo cuando estamos hablando de un equipo que sea igual que el tuyo. En línea con el punto anterior, si el jugador que entra no aporta más calidad, entonces en principio, claro, este jugador se pone un poquitín más nervioso, tiene el San Benito del peto, del Salvador, del que entra a hacer algo más, y normalmente es el que se precipita, o es el que participa más, o se convierte más protagonista. Entonces, si no es muy bueno, pues más valía jugar con 6, que son los mejores, que no que entre aquel que normalmente estaría en el banquillo, el segundo pivote del equipo, o el lateral que está dando minutos,
Pues ese entra como séptimo, revolucionado y para tener protagonismo. Me parece que es una equivocación. Otra cosa que no me gusta es que repliegue el extremo. Hemos dicho que normalmente defienden en 6-0, por lo tanto el principio de amplitud debe mantenerse. Y cuando empieza la jugada y ves que el extremo es el que repliega para hacer el cambio con el portero, a mí esto no me gusta, porque le estás dando mucha información al otro equipo y además se han visto varios pases a la grada del primera línea pensando que había un extremo y resulta que el extremo se había ido al cambio por el portero. Si ustedes miden la distancia que hay desde el córner a la zona de cambios, todo el mundo sabe que estos son 20 metros. Pero es que resulta que desde aquí también hay 20 metros. Y resulta que desde aquí hay mucho menos y desde aquí menos. Entonces lo que sí que me parece una aberración es que repliegue este jugador de aquí, que es el extremo opuesto, evidentemente. O quizás el pivote si está muy abierto al otro lado. Pero cualquiera de las tres primeras líneas está a igual o menor distancia del repliegue que el extremo. Y en cambio, manteniendo el extremo, mantenemos la amplitud. Otro concepto que no me gusta cómo se juega es el meter al séptimo jugador en un momento pausado del ataque, avisando completamente a la defensa para que se preparen y se ubiquen ya con su variante que tienen preparada porque tienen estudiado al rival, ¿no? Entonces, no hay ningún efecto sorpresa, la defensa empieza a flotar, a hacer impares, a ofrecer cierta línea de pase que ya tienen hablada que es la que le apetece al portero, por ejemplo, el extremo diestro, como se ha visto en múltiples ocasiones, etcétera, etcétera. Y aquí otro concepto más, en este caso para la inferioridad, que muchos equipos lo que hacen es empezar con 6 jugadores, realizan un par de cruces, un par de permutas, gastan 15 segundos y se vienen al cambio y terminan esta acción con 5 jugadores. Creo que es casi sacrificar el tratar de meter gol a cambio de 15 segundos. Puede tener sentido en algún caso, pero me parece que eso puede transmitir una cierta cobardía a nuestro equipo, ¿no? Bueno, vamos a ver cuál es la propuesta, ¿no? Tanto criticar, tanto criticar. Venga, va, que desde el sofá de casa es muy fácil. Bueno, en primer lugar, me gusta que el equipo tenga confianza en el 7 contra 6, que no sea una cosa del entrenador a ver si sale bien, sino que forme parte del plan de partido, que los jugadores se lo crean y que entiendan que si nos meten gol de campo a campo es porque ha habido una pérdida, y esa pérdida en contexto de 6 contra 6 también terminaría en gol, como hemos explicado antes, o muy probablemente sería un alud de contraataques continuos en contra. Entonces, es mejor recibir algún gol de campo a campo si tú en ataque consigues ser mucho más eficaz y por lo tanto no ponerse nervioso por el hecho de que nos metan un gol, que todo el mundo dice, ¿qué hacemos sin portero? Esto es un riesgo enorme. Jugar 7 contra 6, insisto, no me parece un riesgo defensivo. Entiendo que el gol de campo a campo tiene incluso peor rendimiento que el contraataque directo y que la raíz de ese gol es la pérdida, no el hecho de estar 7 o 6, es una pérdida de balón. Sin embargo, veo el riesgo del 7 contra 6 en ataque, debilitando la mentalidad y la lucha por el espacio de nuestro propio equipo, mientras que engrandeces a la defensa rival. Otra cosa que me encanta, meter al séptimo jugador por donde hemos creado el espacio, es decir, no empezar la jugada con 7. Si no, empezamos con 6, por ejemplo, cruce central pivote, que es una jugada nueva que no se hace nunca. Bueno, en principio, consigues fijar a la defensa a un lado y en ese momento, por la zona de cambios, metes a un lateral adicional. Pues ahí vas a poder tener no un 7 contra 6, sino un 3 contra 2 con media pista. Pues por ejemplo, esto me parece nítidamente una ventaja para el equipo atacante. ¿Cómo sería esta acción? Pues lo que hemos dicho, cruce central pivote, el pivote tras soltar el balón se va hacia un lado, en este momento hay una permuta al otro lado y normalmente en esta acción de aquí va a servir para que la defensa venga y cierre este espacio. Entonces, normalmente, tanto si es 6-0 como si es 5-1, aquí, ante la posible acción de lanzamiento exterior, habrá un defensor que se ocupe de esto de aquí y estos jugadores mantienen la amplitud y entonces metemos a este jugador de aquí en función de doble central o de lateral adicional para aprovechar el espacio mediante una superioridad numérica. Entonces esto, en principio, es una acción relativamente fácil de jugar. Aquí, cuando salta el balón, se produce la acción de este 3 contra 2 de aquí, en el lado izquierdo, y cualquiera de las dos primeras líneas, que quizás están un poquitín más lejos de la zona de cambio, pero disponen de más tiempo para irse a replegar y ser los que van a ser sustituidos por el portero.
Entonces, otra de las cosas que me gusta es sorprender a mi propio equipo incluso, en la utilización de este recurso y que no sea algo que sea aburrido, sino que sea una acción rápida, sorpresiva, que trate de coger desprevenida a la defensa. Me parece un gran antídoto para defensas abiertas, y estoy hablando de 5-1, de 3-2-1 evidentemente, pero también de defensas mixtas. Cualquier situación en la que la defensa ofrece más espacios en la zona de 6 metros, nosotros podemos utilizar este séptimo jugador para tener una superioridad numérica. Dado que hay más espacio, nos va a ser más fácil. Yo en mi caso soy partidario de, si hay avanzado, jugar con 2 centrales en vez de con 2 pivotes, pero esto lo dejamos para otro vídeo, para otro análisis. Otra cosa que me parece bien es jugar el 7 contra 6 contra un equipo teóricamente superior. Es decir, si alguien de media tabla se plantea ganar al Barça en la Liga Sobal, que es un equipo que es superior por plantilla, entonces me parece muy bien que se pongan de acuerdo para decir, vamos a utilizar constantemente como arma el 7 contra 6. Es una forma de que tus jugadores, que ya ven ese partido como medio perdido, vean un luz y vean esperanza en poder ganar esa situación. Entonces me parece muy bien. Algo que me parece lo más fundamental de todo, que el séptimo jugador sea el especialista, o uno de ellos, ofensivo del equipo. No me vale que entre como séptimo alguien al quien no se le espera, que no es alguien heroico, que no es alguien que se eche el equipo a la espalda. No, prefiero a 6 jugadores ultramotivados y buenos que a 6 que se pierden un poco porque aparece uno ahí y que no da la talla. Quiero al mejor de los mejores, a nuestro mejor hombre, que aparezca, que nos salve. Esa función psicológica la veo súper fundamental. Os lo he comentado antes, que repliegue un primera línea. ¿Cuál de ellos? El que le dé más tiempo en función de dónde se genere la superioridad numérica. Al otro lado toca replegar. Entonces quizás tiene 1, 2 o 3 metros más que recorrer, pero tiene 1 o 2 o 3 segundos más para recorrer esos metros. Entonces, evidentemente, el tiempo es muy justo. Si apuras es muy justo, pero no me parece bien que repliegue el extremo. No le veo la lógica. Sin embargo, la primera línea sí. Claro, esto hay que entrenarlo mucho. Si no lo puedes entrenar, hay que usar un repliegue nominal. Que venga fulanito al cambio. Y normalmente que fulanito sea el tío más despierto y disciplinado del equipo. Y que no se la casque él. Porque se dan muchas circunstancias de que el chaval que lanza a gol es el que habías mandado a replegar, no replega a nadie. Un caos. Y aquí os digo realmente el truco, donde yo veo más fruto, el truco del almendruco en esto del 7 contra 6, que es hacerlo en transición o con aviso de pasivo. Serían 2 situaciones concretas. La primera es, vamos perdiendo, queda poco tiempo, hay que atacar en 10 segundos y meterles gol. Entonces utilizo al portero como paso intermedio para el cambio de ataque-defensa. Es decir, todo el mundo se puede imaginar a Cedric Sorando defendiendo, que es un buen atacante. Entonces, en vez de ir al cambio tras recuperación, se va a 6 metros y se pone en zona de pivote en la zona contraria al cambio. Lo ponemos, como ya hemos dicho, por ejemplo, aquí, ¿vale? Y mandamos el balón a esta zona de aquí. De este modo, tenemos a 6 jugadores en pista y en ese caso, Cedric Sorando, para poner un ejemplo que lo conozca todo el mundo, se mantendría en pista para tratar de hacer una transición con 7 jugadores. Entonces, abrimos el balón. Evidentemente, todo nuestro equipo sabe que estamos tratando de fijar a la defensa por aquí y, como hemos hecho antes, mantenemos la amplitud en la banda, estamos en transición, la jugada va muy rápido, vengo en carrera y en este caso nuestro portero se ha ido al cambio para hacer un cambio de ataque-defensa en donde sale el portero y entra nuestro jugador especialista ofensivo, es decir, alguien que, como veis aquí, es la reina, es decir, el que tiene mucho dominio técnico-táctico y además está en resaltado de color, refiriéndonos a que le gusta tener protagonismo, no se esconde. Entonces vamos a jugar el balón aquí y vamos a tener una oportunidad de superioridad. Si nosotros normalmente, como hemos visto antes, uno de estos 2 primeras líneas, los que hacen la fijación de defensa en la jugada, son los que van a ir al repliegue, van a ir al cambio con el portero. Entonces, la gran diferencia está en que en transición utilizamos al portero como paso intermedio para realizar el cambio de ataque-defensa. ¿Qué pasa si no metemos gol, si no encontramos situación? Bueno, yo en este caso haría el cambio de este jugador, el séptimo, el especialista defensivo, con el portero. Y seguiría jugando el ataque con 6. Porque, como ya os he dicho, entiendo que el 7 tiene que ser un factor sorpresa. Y cuando el ataque ya se ha convertido en posicional, prefiero jugarlo con 6 jugadores.
Otra opción que ya os comenté en otro vídeo es hacerlo en aviso de pasivo. Es decir, cuando nosotros estamos amenazando un lanzamiento, por ejemplo, en un lateral, y hacemos una pantalla y tenemos a toda la defensa preparada para esa acción, para taponar ese lanzamiento, quedan 3 pases, la gente está muy pendiente de esa acción, y justo en ese momento, con aviso de todo el equipo nuestro, metemos por el otro carril al jugador adicional cambiando al portero, y en este caso puede sorprender a la defensa y ya tenemos preparado el repliegue. Entonces, en advertencia de pasivo, hacer esto o simular que lo vas a hacer puede representar que un defensor se descuelgue y libere un pivote, por ejemplo. Y en esta línea, el último punto, que es el de empezar la inferioridad en vez de con 6, gastar 15 segundos y terminarla con 5, que es más difícil meter gol, a mí me gusta plantear lo contrario. En una inferioridad, tratar de estar 5 y salvar la situación con 5, crear peligro con 5, porque entiendo que psicológicamente para el rival es muy fastidioso que te metan gol 5 contra 6, entonces voy a intentar que pase eso, y para eso lo entrenamos, y si no lo consigo, entonces, por ejemplo, porque llegamos a juego pasivo, voy a meter al sexto jugador para tratar de sorprender y tener una bala más por donde meter gol. Para todo lo que os he contado, estoy teniendo en cuenta que el portero es un tío rápido que va bien al cambio, que nuestro equipo sabe anticipar el repliegue. Todo lo que hemos hablado, si no replegamos bien, si el portero no sabe entrar rápidamente, descartado directamente, no pasa absolutamente nada, no se puede jugar y habrá que usar otras cartas. Pero siempre me refiero a un equipo que es vivo y que tiene claro los mecanismos de cambio ataque-defensa con el portero. Bueno, y como resumen y para concluir, el 7 contra 6 solo lo veo una potenciación de la defensa y, en cierto modo, una bajada de tensión de la mentalidad del equipo de ataque. Por esta razón, yo os he propuesto varias posibilidades de 7 contra 6 con más elementos, espacio, sorpresa, para que sea una acción eficaz y donde podamos plantarle cara a situaciones complicadas o a equipos superiores. Espero que el vídeo os haya gustado, darle like si os apetece, suscribiros, me gusta que estéis ahí, que lo veáis, voy a seguir mandando más vídeos, así que un saludo a todos y hasta la próxima.